Ahora vamos a hablar de algunos casos quizá no tan comunes pero importantes de cómo cambia el vector campo eléctrico o simplemente el campo eléctrico en el espacio cuando nos movemos de una posición a otra posición. Bien, vamos a imaginar lo siguiente. Primero, recordar a lo que se llama una función no continua o función discontinua. Vamos a imaginar una función sencilla y de x, ¿no? Y vamos a imaginar que esa función es esta de acá, ¿no? Esa es una función que es discontinua en el valor de x igual x sub 0. ¿Qué significa eso? Que, por interpretarlo de esta manera, que justo antes del x sub 0 y justo después del x sub 0, los valores de y cambian, por así decirlo, abruptamente, son muy diferentes, ¿no? Es decir, no hay un cambio suave al pasar x por x sub 0. Bien, entonces esta misma idea es la que nosotros vamos a aplicar a los campos eléctricos. Y para eso vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a imaginar que una carga puntual está ubicada en el eje X, ¿correcto? En la posición, vamos a imaginar en la posición X igual a 0. En la posición X igual a 0 hay una carga puntual Q, la cual vamos a suponer para este ejemplo que es positiva, ¿sí? Bien, nosotros ya sabemos cómo es el campo eléctrico debido a una carga puntual. Nos vamos a enfocar solamente, para poner sencillo este ejemplo, en cómo es o cómo cambia el campo eléctrico en la dirección, en los puntos que estén contenidos en el eje X cuando la variable X, la variable posición X cambie, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Yo digo, oye, en este punto va a haber un campo eléctrico, ¿no? Que ya sé que es hacia la derecha. En este punto va a haber un campo eléctrico, sé que es hacia la derecha, y conforme cambia X, va cambiando ese campo eléctrico, ¿no? Cuando yo pase del lado derecho al lado izquierdo, por ejemplo, en este punto, pues yo ya sé que el campo eléctrico habrá cambiado de sentido, ahora apuntará hacia la izquierda, ¿verdad? Bien, entonces esa función de cómo cambia el campo eléctrico, ¿correcto? Según cómo cambia X, esa función la vamos a graficar. Entonces, vamos a graficar esa función de la siguiente manera. X, y en el eje Y vamos a graficar la componente del campo eléctrico en la dirección de X, la cual vamos a denotar por E sub X, y va a quedar definida de la siguiente manera. Va a ser la componente del vector campo eléctrico en la dirección de X, es decir, el producto escalar. ¿De acuerdo? Bien, nosotros sabemos que la ecuación del campo eléctrico es la siguiente, ¿no? El campo eléctrico es igual a constante por carga entre distancia al cuadrado por el versor radial, ¿no? Bien, entonces enfoquémonos primero en puntos, ¿correcto? Que estén hacia la derecha de la carga, es decir, cuando X es positivo. Si X es positivo, pues nosotros ya sabemos que, por ejemplo, en este punto de acá, el campo eléctrico va a apuntar hacia la derecha, ¿no? Entonces, este sería el campo eléctrico. Bien, el EX ¿a qué sería igual? Pues en el lado, cuando X es mayor a 0, en el lado derecho, EX, producto escalar Y, que apunta hacia el lado derecho, pues como tiene el mismo sentido, me dará la intensidad de E, ¿no? La intensidad de E la puedo sacar de acá rápidamente. Tendrías, cuando X es mayor que 0, tendría que el EX es igual a KQ entre el R cuadrado sería la distancia, ¿no? Es decir, justamente X al cuadrado. Bien, esa función tiene una gráfica más o menos así. En función de X, K y Q son constantes, ¿no? Algo así.
conforme X aumenta, pues el campo eléctrico disminuye y la componente X disminuye, ¿no? Claramente la componente, no, el campo eléctrico apunta en la dirección X, por tanto la componente en Y y en Z son 0 en este ejemplo, pero hay otros casos donde no necesariamente, ¿no? Podrían ser diferentes de 0. Ya. Ahora veamos el caso en que X es menor que 0. ¿Qué pasará ahí? Si X es menor que 0, por ejemplo, en estos puntos de acá, yo ya sé que el campo eléctrico pues apunta hacia la izquierda, ¿no? Sé que es opuesto al versor Y. Por tanto, E, producto escalar Y, si son opuestos me dará el negativo de la magnitud de E, ¿verdad? Porque el ángulo es 180. Entonces tendría, en este caso, EX será igual a el negativo de la magnitud del vector E. Y la magnitud del vector E es K por Q entre la distancia al cuadrado, ¿no? La distancia al cuadrado que sería menos X al cuadrado, ¿no? Entonces tendríamos... no, a ver, podríamos ponerlo. ¿Cuánto vale esta distancia? A ver. Esta distancia es, si la coordenada acá es X, pues sería X menos 0 al cuadrado, ¿no? Simplemente X al cuadrado, igual que antes. Ya está. Entonces, KQ entre X al cuadrado, ¿no? Sale el negativo de esta función y por tanto yo tendría que esa gráfica es más o menos así. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es lo que observo en esta gráfica? Pues observo que la función es continua para todo valor de X, excepto cuando X vale 0, es decir, justamente donde está ubicada la carga puntual. Entonces observo una discontinuidad justo en la misma ubicación de la carga puntual. Si yo en vez de utilizar el eje X, utilizara el eje Y, ¿correcto? Y hiciese una gráfica así, de EY en función de Y, ¿correcto? Si en vez de considerar estos puntos en la horizontal, considerara estos puntos en la vertical, pues en verdad obtendría algo similar a lo que está acá, muy similar, ¿no? Entonces, desde X, desde Y, y en verdad desde cualquier recta, la que yo quiera, por ejemplo esta de acá, recta Z, siempre voy a observar esto, ¿no? Que la componente del campo o el campo simplemente es discontinuo justamente en el punto donde está ubicada la carga puntual, ¿no? Y observaré seguramente algo así también. En general nosotros podemos categorizar, podemos diferenciar 4 tipos de distribuciones, por así llamarle, de cargas, ¿no? La primera es la que vimos al comienzo nada más, que es la carga puntual, ¿correcto? La segunda es la distribución lineal de carga, ¿no? Donde debemos definir una densidad lineal de carga, ¿no? La tercera sería la distribución superficial de carga, es decir, cuando la carga se distribuye en una superficie, donde se define una densidad superficial de carga, la cual puede ser, al igual que esta densidad, constante o variable, ¿no? Conforme yo me muevo, en este caso, conforme yo me muevo a lo largo de la línea o de la recta, puede cambiar la densidad o puede ser constante. Igual en el caso de la densidad superficial, conforme yo paso de un punto de la superficie a otro punto de la superficie, la densidad superficial podría cambiar. Y el último caso es la distribución volumétrica de carga, ¿no? Donde hablamos de una densidad volumétrica. Entonces, igual esa densidad podría ser constante o podría ser variable conforme yo me muevo de un punto a otro dentro de ese volumen o región. En este caso las unidades pues serían coulomb, en este caso las unidades serían coulomb por metro cuadrado y coulomb por metro cúbico.
Bien, en la realidad física, ¿correcto? Lo que existe realmente, o lo que es mucho más aproximado, es únicamente este cuarto caso, densidad volumétrica de carga, o distribución volumétrica de carga, ¿no? Estos casos de acá, estos tres primeros casos, son casos que en la realidad no existen, sino que más bien existen en nuestra imaginación. Es decir, en la realidad no existen cargas puntuales, en la realidad no existen cargas distribuidas en línea y en la realidad no existen tampoco cargas distribuidas en superficie. Y la razón es muy sencilla, que toda carga está asociada a un cuerpo, ¿no? En el caso de las cargas fundamentales están asociadas a los electrones y protones. Y todo cuerpo pues ocupa un volumen. Entonces necesariamente toda carga está asociada con un volumen. No va a existir nunca en la realidad carga que esté asociada con una superficie, con una línea o con un punto. Sin embargo, y como comentamos mucho antes, estudiar estos elementos ideales que existen en nuestra imaginación nada más tiene mucha importancia porque existen elementos reales que pueden ser aproximados a estos elementos ideales, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una carga por acá, un cuerpo cargado y otro cuerpo cargado por acá, si las dimensiones de esos cuerpos cargados son pequeñas comparadas con otras distancias de interés, por ejemplo, la separación de, es decir, si el ancho, ¿no?, de esas cargas son relativamente pequeñas comparadas con, por ejemplo, la distancia de separación, voy a poder tener una muy buena aproximación si yo considero que no son en verdad distribuciones volumétricas de cargas, sino son más bien cargas puntuales. Entonces, existen muchos casos donde yo puedo aproximar cosas reales a cosas ideales. Algo similar podría ocurrir con este elemento de acá, ¿no? No existe la carga distribuida, en la realidad no existe la carga distribuida en línea, ¿correcto? Pero si yo, por ejemplo, tengo un cable que es muy delgado y está cargado, lo podría aproximar como una distribución de carga lineal, ¿correcto? En el caso de acá, que es el caso realista, el caso real, el que nosotros podríamos observar en la realidad física, cuando nosotros nos movemos de un punto a otro en el espacio, por ejemplo, de este punto a este punto, ¿no?, o de este punto a este punto, de este punto a este punto, vamos a ver que el vector campo eléctrico no cambia abruptamente, dicho de otra manera, no es discontinuo, sino que va cambiando suavemente, por así decirlo. Es decir, no ocurre lo que ocurre acá, ¿no? En estos casos de acá, primero, segundo y tercer caso, sí ocurre eso, sí ocurre que el campo cambia abruptamente y hay lo que se denomina una discontinuidad del campo, ¿no? En este caso, al pasar yo de un lado de la carga puntual al otro lado, ¿no?, por ejemplo, del lado derecho al lado izquierdo, pues veo que el campo cambia abruptamente. Algo similar ocurre acá, en la distribución lineal, y algo similar también ocurre acá. En estos dos primeros casos se puede demostrar que conforme yo me acerco más a la carga puntual, por ejemplo, el campo tiende al infinito, ¿no?, como podríamos ver a partir de esta relación de acá. Algo similar se puede demostrar para una distribución lineal de carga. Cuando yo me acerco mucho, pues voy a ver que la intensidad de campo tiende al infinito, se hace más y más grande. Bien, eso no ocurre en este caso de acá. En este caso, si yo me acerco mucho a la superficie, incluso llegando a la misma superficie, es decir, en un punto ubicado en la superficie, no voy a observar que el campo eléctrico tiende al infinito, pero lo que sí voy a observar es que el campo eléctrico cambia abruptamente, es discontinuo, ¿correcto? En este caso no, en este caso me mueva por donde me mueva, siempre voy a ver que el campo eléctrico es finito, nunca tiende al infinito, y que tampoco es discontinuo, no cambia abruptamente.